Sansón, el milagroso guerrero de Dios y su transformadora última batalla. Cumplido el plan divino. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, la desesperación se cernía sobre el pueblo de Israel. Los filisteos, con su opresión y tiranía, habían sometido a la nación elegida de Dios, sembrando el temor en cada rincón de las tierras de Judá. Pero en medio de esta oscuridad se alzó la esperanza, Sansón, un guerrero consagrado desde su nacimiento. Su madre, tras recibir la divina orden de consagrarlo como nazareo, lo había dedicado al Señor, poniéndolo bajo un pacto sagrado que prometía grandeza y fuerza sobrenatural. Con largos cabellos que ondeaban como banderas de resistencia, Sansón comenzaba a forjar su legado entre su gente. Jueces 13:5. Fue en su juventud cuando la fuerza de Yahvé se manifestó en su vida de manera impresionante. Un día, mientras vagaba por los campos, un león rugió, feroz como la opresión que atormentaba a su pueblo. Pero con su fuerza divina, Sansón desgarró al león como si fuera un simple cordero, dejando tras de sí una clara señal del poder de Dios en su vida. Jueces 14:6. Cada victoria resonaba como un eco de esperanza en Israel, mientras luchaba contra miles de filisteos con la quijada de un asno, convirtiéndolo en un símbolo de la resistencia divina contra el yugo filisteo. Jueces 15:15. Sin embargo, a pesar de su fuerza, había un conflicto moral que crecía en su corazón. A medida que las batallas se libraban, también lo hacía la atracción hacia lo prohibido, especialmente hacia Dalila, cuyo encantamiento lo llevó a una encrucijada entre su deseo y su llamado divino. La seducción era fuerte, y Sansón, confiando en su propia luz, permitió que la sombra del pecado se acercara cada vez más. Jueces 16:18-21. Esta traición culminó en su captura, donde una vez altivo se encontró ciego y encadenado, un espectáculo para sus opresores, pero su espíritu aún no se había quebrantado del todo. Con cada golpe de sufrimiento recordaba los días de su grandeza, sintiendo el lamento en su corazón y la urgencia de buscar la redención de Dios. Fue en el templo de Dagón, en lo más profundo de su agonía, donde Sansón clamó sincera y desesperadamente a su Dios. Jueces 16:28. En su vulnerabilidad, su corazón se convirtió en un altar de arrepentimiento. El eco de su clamor se mezcló con el murmullo de una multitud despreciativa que celebraba su caída. Pero en su oscuridad emergió un destello de esperanza, la promesa de restauración de su fuerza y la posibilidad de un último acto de liberación para su pueblo. Si estás maravillado con esta historia de redención y poder divino, quiero que no te pierdas ninguna de las historias de la Escritura que revelan la fidelidad de Dios. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas han transformado vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar. ¿Cuál historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sansón, apoyándose en las columnas del templo, sintió que la luz de Dios regresaba a su vida, atravesando la oscuridad que había crecido en su corazón. La tensión en el aire era palpable, como si el universo contuviese la respiración ante lo que estaba por suceder. Clamando a Dios por la restauración de su fuerza, el guerrero se convirtió en el canal a través del cual la gracia divina podría prevalecer. Con un grito que atravesó el cielo, se preparó para actuar, olvidando su propia vida. Su destino quedaba entrelazado con el de su pueblo, levantando las manos en un último gesto de entrega y fe. ¿Será suficiente para liberar a Israel? El secreto del plan divino estaba por desvelarse en esta batalla final. La multitud en el templo de Dagón se agolpaba, un estruendo de risas y burlas resonaban en el aire, ajenos a la solemne carga que pronto se desplomaría sobre ellos. Sansón, con una fe renovada, comenzó a empujar las columnas que sustentaban el peso de la estructura.
La resistencia de sus músculos era un reflejo del poder celestial que comenzaba a fluir en él, y en ese momento el tiempo parecía detenerse. Mientras cada fibra de su ser se aferraba a la promesa de Dios, una angustia divina llenó su corazón. La liberación de Israel no era solo una cuestión de fuerza física, sino de un propósito sagrado que superaba cualquier esperanza terrenal. Señor Dios, clamó nuevamente, acuérdate de mí, te ruego. Solo esta vez, dame la fuerza que necesito para vengar a mis ojos y para liberar a mi pueblo. Jueces 16:28. Sus palabras, cargadas de mortificación y resolución, ascendieron como incienso ante el trono celestial. En su última entrega, la vulnerabilidad se entrelazaba con el poder, como un río que arrastra todo a su paso al liberar su caudal. El templo tembló al comenzar a ceder, pero la multitud solo aumentó su burla al no prever el cataclismo que se avecinaba. Sansón, sintiendo el crujido de las columnas bajo su peso, cerró los ojos no solo para concentrarse, sino también para visualizar la promesa de liberación que había podido intuir a lo largo de su vida. Recordó a su gente, sus rostros empapados de miedo y sus corazones anhelantes de salvación. Y en medio de la oscuridad comprendió que su sacrificio no sería en vano. Con un último esfuerzo, su cuerpo se tensó mientras empujaba hacia abajo, y un rugido de destrucción resonó en el templo. Las columnas se desplomaron, provocando un estruendo que hizo eco por toda la ciudad. Sansón, en la cúspide de su lucha, supo que la victoria era más que un enfrentamiento físico, era un acto profético, un cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Israel. Su vida, sabiamente investida en el servicio de Dios, se cerraba, pero su legado no sería olvidado. Se escucharon gritos y lamentos cuando la lozanía de los filisteos fue aplastada bajo la caída del templo. Así, la tragedia se convirtió en un triunfo divino. De entre las ruinas del templo, la oscuridad fue sustituida por una luz resplandeciente que iluminó la noche. La victoria que Sansón logró a través de su sacrificio sería recordada como un faro de esperanza para las generaciones venideras. Sin embargo, mientras su cuerpo caía y su última respiración escapaba, una nueva pregunta surgía en el corazón del pueblo. ¿Quién levantará el estandarte de la verdad y la justicia ahora que el guerrero había caído? En las tierras de Judá, el eco de la redención comenzaba a resonar. A través del sacrificio de Sansón, el camino se había trazado para un nuevo levantamiento, y Dios ya había comenzado a sembrar la semilla de la liberación en el corazón de Israel. Aún en la tienda donde se fraguaba la historia, una voz silenciosa susurraba entre las sombras: un nuevo amanecer estaba próximo. Y he aquí, dijo el Señor, aún tengo un plan que revelar entre mi pueblo, la redención no ha terminado. Así, mientras los israelitas se rendían a la tristeza por la pérdida de su guerrero, el destino divino comenzaba a entrelazarse de nuevo, prometiendo que una vez más el desierto florecería y la libertad se establecería. ¿Quién será el nuevo instrumento de mi gloria? La respuesta se tejía en las páginas del tiempo, aguardando el momento divino para manifestarse. En las llanuras del tiempo, donde la esperanza había sido apagada momentáneamente, un silencio pesado se cernía sobre el pueblo de Israel, mientras los lamentos resonaban con la pérdida de su último guerrero. Las murallas de Gaza se erguían como monumentos de opresión, pero en el corazón de Judá brotaba la semilla de una nueva esperanza. El eco de la victoria de Sansón se esparcía con cada día que pasaba, llevando un susurro de transformación en el aire. Los ancianos de Israel se reunieron en la penumbra de la tarde, con el peso de la preocupación en sus rostros. ¿Qué haremos ahora sin nuestro libertador?, preguntó Jefte, el anciano de la tribu de Gilad. Desesperación brotaba en sus corazones, mas algo más profundo empezaba a florecer, la fe en el poder soberano de Dios. Recordemos las palabras de nuestro Señor, dijo una mujer, cuyas lágrimas resplandecían como joyas a la luz menguante.
Él nunca nos ha abandonado, nos ha prometido un Redentor. Mientras en el templo destruido yacían las ruinas de un ídolo vano, la voz del cielo sonó de nuevo. Aquellos que estaban atentos a la voz del Señor comenzaron a sentir un murmullo creciente entre ellos. Aún hay una senda, aún hay una misión, resonaba suave pero firme. El pueblo de Israel comenzó a buscar en sus corazones y en las Escrituras, recordando las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Y en medio de este clamor interno, el Espíritu del Altísimo descendió sobre una joven llamada Débora, la cual, aunque joven en años, tenía un alma repleta de valentía. Como una antorcha en la oscuridad, sintió un llamado divino. Señor, dame la fuerza para ser tu voz y tu guía en este tiempo. Usa mis manos para llevar tu mensaje de esperanza, clamó con fervor. Los ojos de los ancianos se abrieron con asombro cuando el Espíritu de Dios habló a través de ella. Así dice el Señor, levantaré a un nuevo líder, y su nombre será recordado entre las naciones. Al siguiente amanecer se levantó una nueva estirpe entre el pueblo, hombres y mujeres que, llenos de fe, comenzaron a predicar la llegada de un nuevo ave de liberación. Las aldeas se llenaron de murmullos sobre un líder que vendría, uno cuyos pasos estaban marcados por el mismo camino que había trazado Sansón. Las palabras de la profetisa se impregnaron en el aire, como perfume fragante que anunciaba un nuevo amanecer. Mientras tanto, en el campamento filisteo, el miedo comenzó a agitarse. Los filisteos conocían el cuento del guerrero caído, pero también recordaban la fama de su fuerza. ¿Qué hombres quedan entre nosotros que puedan someternos con su poder?, preguntaron los líderes. Sin embargo, la risa de sus corazones era vacilante, pues la tensión espiritual se sentía en el aire, como si una sombra se alzara sobre ellos. El pueblo de Israel, avivado por el sacrificio de Sansón y con el aliento de Débora como guía, comenzó a prepararse para enfrentarse a sus opresores. Su fe se unía en oración, sus espíritus se fortalecían en la unidad, y así se disponían a abrazar el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia estaba en marcha, y la pregunta pendía en el aire: ¿quién será el nuevo instrumento de Dios? La respuesta flotaba como un misterio divino entre lo sagrado y lo terrenal, y al preparar sus corazones, el pueblo se preguntaba qué grandes cosas estaban por venir. «Y he aquí», exclamó el Señor en el silencio del cielo, «he levantado un nuevo tiempo, una nueva esperanza. A través de ellos mi gloria florecerá, y la liberación que prometí se manifestará en su plenitud». El camino se trazaba, la historia estaba siendo escrita, y cada latido del pueblo resonaba en la sinfonía divina del propósito eterno. La revelación de un nuevo levantador de los muertos y perdedores estaba próxima. El plan soberano de Dios no se detendría allí. ¿Qué figura aparecería en el horizonte del destino redentor? La promesa de la llegada de algo grande aguardaba en el alba del tiempo. Mientras los días se sucedían y el murmullo de las promesas seguía resonando en el corazón de Israel, una profunda inquietud comenzó a agitar los espíritus de aquellos que temían el retorno de sus opresores. Débora, llena del Espíritu Santo, se encontraba en el centro de aquellas esperanzas renovadas, guiando a su pueblo hacia la búsqueda de la voluntad divina. «Levantaos, oh Israel, porque el tiempo de vuestra liberación ha llegado. Escuchad las palabras del Señor», proclamaba mientras la multitud la rodeaba con miradas expectantes. Fue en una noche iluminada por un manto de estrellas que el Señor reveló un nuevo destino a Débora. La vigilia de oración se extendió hasta el amanecer, y en la quietud del alba una revelación vino a ella como un fuego ardiente. «Ve a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, porque yo le he elegido para convertirse en el líder de mi pueblo en esta batalla que ha de venir contra los filisteos».
Esta instrucción reverberó en su ser como un eco divino, y Débora partió en busca de Barak, que todavía no sabía el papel significativo que iba a desempeñar en el plan soberano de Dios. Encontró a Barak en los campos de Cedes, esforzándose por cultivar la tierra que había sufrido mucho y no daba frutos. Débora, llena de fervor, se acercó a él. Barak, ha llegado el tiempo de actuar. El Señor manda que levantes a su pueblo y que vayas a la batalla, porque te ha dado la victoria sobre los filisteos en el monte Tabor. Barak, sorprendido, sintió el peso del mandato, pero en su corazón había dudas. «Si tú me acompañas, iré, pero si no vas conmigo, no iré», respondió. La determinación de Débora brillaba. «Conmigo iré, pero la gloria de la victoria no será tuya, sino de una mujer. Prepárate, porque el día de la liberación se acerca». Así sellaron su compromiso y juntos convocaron a los guerreros de Israel. Las tribus respondieron al llamado y sus corazones ardían con esperanza. El sonido de los cuernos resonó como un clamor de victoria, y cada hombre y mujer se prepararon para lo que parecía ser la última batalla. La nueva esperanza se vislumbraba como un amanecer que alejaba la oscuridad. Al mismo tiempo, en las llanuras filisteas, el consejo de sus líderes se tornó en una risa despectiva. ¿Qué son ese puñado de israelitas frente a nuestra fuerza? Saben que Sansón ha caído y con él su brío. No hay de qué temer, murmuraban, ignorando la fe cuya llama se avivaba entre el pueblo de Dios. El día de la batalla llegó. Barak, junto a Débora, se presentó a los israelitas. Alzaron sus voces en alabanza y se unieron en oración, clamando a Dios por dirección y ayuda. «Escucha, Señor, y levanta tu mano en esta batalla», oró Débora fervientemente, mientras el ejército filisteo se movía hacia ellos. Una sombra inminente comenzó a descender sobre el campo de batalla. El viento parecía cargado de palabras antiguas y el cielo retumbaba de la promesa de un acontecimiento monumental. Los filisteos, despreocupados y confiados en su poder, marchaban sin saber que la fuerza de Dios estaba a punto de desatarse. Así comenzó la confrontación entre el bien y el mal. La valentía de Barak y la sabiduría de Débora se unieron en un frente inesperado. En el eco de la guerra se escuchó el llamado del cielo: «Soy el Señor de los ejércitos, y en mí hallaréis victoria». La atmósfera se cargó de expectativa, y la tierra misma temblaba. ¿Quién dará el golpe decisivo que marcará esta nueva era de liberación?, resonó en el corazón del pueblo. El misterio se profundizaba. Barbas y espadas brillantes se encontraban en el campo, pero el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Ante la mirada de Dios, un nuevo guerrero estaba por levantarse, preparado para encender la llama de esperanza. El plan soberano de Dios, detrás del velo de la confusión, estaba a punto de revelarse con grandeza, y con cada latido, el desenlace divino se acercaba. En el alba del día de la batalla, el mundo parecía estar contenido en un suspiro. Los israelitas, reunidos en el monte Tabor, aguardaban la llegada del enemigo. La niebla aún cubría el suelo como un manto de incertidumbre, mientras sus corazones latían en sincronía, nerviosos y expectantes. Débora, con los brazos levantados hacia el cielo, invocaba la fuerza del Altísimo. «Señor de los ejércitos, tú que traspasas las nubes, derrama tu poder sobre nosotros». Su voz resonó como un eco a través de las generaciones. De repente, una ráfaga de viento sopló, apartando la niebla, y un brillo casi celestial iluminó el campo. Barak, sintiendo la energía divina que los rodeaba, reunió a sus guerreros con fervor. «Hoy luchamos no solo por nuestras vidas, sino por la gloria de nuestro Dios. A su lado marcharemos». Las respuestas afirmativas llenaron el aire, aunque dentro de él persistía una inquietud, un reflejo de sus dudas.
Mientras tanto, los filisteos, armados y seguros, empezaron a descender de las llanuras, confiados en su superioridad numérica. Su líder, un guerrero de gran fama llamado Sísara, alzó su voz, llena de burla. ¿Qué es este ejército temeroso? ¿Acaso sus dioses los salvarán? La risa resonaba como un desafío, ignorando el aliento del Dios vivo que se cernía sobre el monte Tabor. Barak, en la cima de su valor, miró a Débora, que permanecía firme a su lado. El momento ha llegado, es nuestra hora. Ella asintió, su mirada ardía con la certeza de la voluntad divina. Cuando la batalla inició, los gritos de guerra se entrelazaban con el clamor de los que invocaban el nombre del Señor. Espadas chocaban contra escudos, y el suelo temblaba bajo el peso de una guerra que marcaría el destino de una nación. En medio del tumulto, Débora no podía ignorar un susurro en su espíritu. Tiempos de liberación ha decretado el Señor, pero desatad la fe para en verdad se manifieste su poder. Fue entonces que una nube oscura, como un manto celestial, se erguía sobre las multitudes del enemigo. Barak, sintiendo la urgencia de la palabra profética, lanzó un grito: «El Señor es nuestro escudo y defensa». A medida que los combatientes luchaban, el destino de Sísara comenzaba a cambiar. Una columna de nubes se alzó en el horizonte, y un torrente de lluvia se desató, perturbando la tierra e inundando el campo de batalla. Los carros de guerra de los filisteos se atollaron en el barro, y la desconfianza se apoderó de los corazones de los guerreros de Sísara. «¡Huid, que el Dios de Israel ha desatado su furia!», gritó uno de ellos, cundiendo el pánico. Liderados por Barak y con el ardor de la fe renovada, los israelitas avanzaron. El miedo había sido reemplazado por la valentía, y la victoria se sentía cercana. Solo que, en medio de la contienda, la advertencia aún resonaba en el corazón de Débora. La gloria no será para el hombre, sino para Dios, y a través de una mujer se cumplirá la profecía. Sí, una mujer iba a jugar un papel crucial en este desenlace, aunque aún no se revelaba quién sería. Con su mente llena de imágenes de la victoria, Débora aguardaba, consciente de que el plan soberano de Dios iba más allá de lo visible. Habría otra intervención que condujera al renacer de Israel. Entre el humo de la batalla y el resplandor de la promesa, el verdadero héroe estaba por levantarse, listo para dar el golpe que transformaría en la historia. A medida que el caos proseguía, el destino estaba en movimiento. El misterio se amplificaba en cada acción, aguardando a que los ojos de su pueblo se enfocaran en la verdad mayor. La gloria del Señor iba a revelarse, y la batalla estaba lejos de concluir. ¿Quién será el portador de la victoria?, se preguntaban en los rincones de su ser, mientras el cielo parecía abrumado por el grito silencioso de Dios: «Yo tengo el control, y mi propósito se cumplirá». La batalla había estallado con la fuerza de un torrente. Los gritos de los combatientes resonaban en el aire, se mezclaban con el ruido ensordecedor del metal y el clamor de la tierra bajo sus pies. Barak y sus hombres, avivados por la inspiración de Débora, empujaban hacia adelante, arrastrando la bandera de su fe como un estandarte de desafío. La lluvia, que había sido un signo de confusión para los filisteos, se convirtió en una herramienta de liberación para Israel. Los filisteos, perdidos en su propio caos, buscaban herramientas de escape, mientras la confianza de su líder disminuía. Sísara, el guerrero temido y respetado, observó con horror el desastre que se desplegaba a su alrededor. Los carros de hierro, que antes consideraba invulnerables, ahora quedaban atrapados en la tierra fangosa. Su risa burlona se convirtió en un eco distante, rápidamente ahogado por los gritos de sus hombres que clamaban por ayuda. Débora, alzando su vista hacia el cielo cubierto, sintió una presencia divina que palpaba el aire.
Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él, murmuró con fe profunda. A medida que se apoderaba del campo de batalla, una llama de esperanza ardía en su pecho. Un rugido de fe provenía de su interior, profundamente arraigado en las promesas de Dios, el Dios que nunca olvida a su pueblo. Mientras el caos reinaba, el destino de Sísara se encontraba atado no solo a su propia arrogancia, sino también a una revelación divina. Él es quien lucha por nosotros, murmuró Débora, recordando las palabras de las Escrituras que reafirmaban la lucha de Dios a favor de su pueblo. En medio del tumulto, y mientras la tormenta de la batalla subía, se alzó otro susurro en la mente de Débora, uno que resonaba con el eco de la historia. Hay un nombre desconocido, como un relámpago furioso, que vendrá a cumplir el propósito del Altísimo, decía el mensaje que llenaba su alma. El corazón de Débora, lleno de inquietud, buscaba comprender el significado de esa revelación. ¿Quién será el que cumplirá esta tarea?, se preguntó, visualizando cada rincón del campo de batalla que aún ardía en lucha. No podía ignorar que un guerrero extraordinario estaba en su horizonte. Este no solo sería un héroe de carne y hueso, su poder sería un testimonio de la fuerza sobrenatural de Dios. En aquel mismo instante, mientras Barak y sus hombres empujaban a los filisteos hacia su derrota, el chiaroscuro de la batalla fue iluminado por la figura de Sísara, quien al darse cuenta de que su ejército se desmoronaba, decidió huir. Al abandonar su carro, se adentró en el terreno desconocido, buscando la salvación en el refugio. Con cada paso, su destino era guiado por el peso de sus acciones pasadas. A lo lejos, la mirada de Débora se posó sobre un lugar aún no revelado, un lugar donde la historia en su esencia se entrelazaba con la redención. La tentación de seguir a Barak afloraba en su corazón, mas entendió que un llamado mayor resonaba en sus venas. Soy solo un instrumento. Otra será la que cierre el ciclo de esta liberación, pensó mientras observaba el caos marchar ante ella. ¿Quién sería la mujer de la profecía, el vehículo del poder transformador de Dios? Lentamente emergía en su mente. Con cada batalla, Dios ponía a prueba a su pueblo y los llevaba hacia un cumplimiento divino. En cada derrota se encontraba una oportunidad y en cada victoria una revelación. La gloria no es del hombre, sino del Señor, se repetía a sí misma mientras la tormenta continuaba su curso. En el horizonte, mientras la tormenta amainaba, el misterio divino avanzaba. Él está en el control, y mi propósito se cumplirá, resonaba en el aire, preparando a todos para un desenlace inesperado que cambiaría el curso de la historia de Israel. La presencia del Señor aún estaba cerca, y los ojos de los que tienen fe están listos para ver el milagro que está por venir. A medida que el eco de la batalla comenzaba a desvanecerse, el corazón de Débora se encontraba en un remolino de expectativas y temores. Barak, esforzándose por mantener el ímpetu, comenzó a perseguir a Sísara, quien se había aventurado en la espesura, buscando un refugio que se desvanecía como un espejismo. Débora sabía que la lucha física apenas era el inicio de una guerra más espiritual, donde la fe del pueblo de Israel debía mantenerse firme. Mientras Barak tomaba su avanzada, una sombra se cernía sobre el campo de batalla. Los cuerpos caídos eran un recordatorio de la ferocidad de la lucha, y aunque la lluvia cesó, todo parecía haber sido marcado por la mano de Dios. Que el clamor de aquellos que caen en el polvo no sea en silencio, sino que su sangre clame justicia, exclamó Débora con voz resonante, recordando los derechos que había de restablecer en la tierra de sus padres. En el corazón del tumulto, Sísara corría en desbandada. Sus pasos eran cada vez más agitados, mezclando el caos de su huida con su creciente desesperación. Con los filisteos desorganizados y su orgullo hecho añicos, su mente buscaba explicaciones a la derrota inminente.
¿Cómo pude ser vencido por un pueblo que no tiene carros de acero?, reflexionaba, sintiendo el peso de su fracaso caer sobre él como una piedra. Atravesando la bruma del campo, Sísara llegó a la choza de Jael, una mujer de la familia de Heber el Ceneo, quien había hallado el favor con el enemigo, pero no con el Altísimo. Al entrar, Jael le observó con ojos astutos, reconociendo la posibilidad de que la justicia de Dios se manifestara a través de su hogar. La valentía se encendió en su espíritu, mientras Sísara, exhausto, le suplicaba. «Dame un refugio», balbuceó, confiando en su aparente amistad. «Ven, mi señor, entra en mi heredad», le dijo ella, pero en su corazón sabía que el plan del Señor era más grande que cualquier conexión humana. Mientras le ofrecía leche para calmar su mente, sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que la profecía de Débora sobre una mujer se cumplía en ella misma. Mientras tanto, Barak, guiado por el mismo espíritu que había impulsado a Débora, se apresuraba hacia la ubicación de Sísara. «Sálvame, oh Dios, que mi espada sea la extensión de tu mano», clamaba, mientras su pasión se intensificaba. No había tiempo que perder, y la dirección del cielo parecía indicarle que el curso de la victoria se acercaba. «Dios, que tus ángeles acompañen esta batalla, y que la valentía germinada en nuestros corazones no se apague», imploró Débora, viendo cómo su pueblo se unía en fervor y determinación. «La salvación viene del Altísimo. Abran los corazones de los fieles, que los valientes no teman». Jael, cada vez más decidida, acercó el estandarte de gloria y juicio. Cuando Sísara, agotado, se adormeció, ella tomó un clavo y un martillo, sabiendo que el destino de todos se enmarcaba en esa noche. Con arte y firmeza hizo lo que debía hacerse, cumpliendo el plan divino que había comenzado mucho antes de la batalla. Cuando Barak llegó a la tienda y la vio con un rostro que emanaba tanto poder como resolución, comprendió que la victoria no solo se alcanzaba a punta de espada, sino en obediencia a la palabra que Dios había declarado. «La gloria es del Señor», exclamó, mientras el sol comenzaba a salir por el este, bañando todo de luz y esperanza. El impacto de lo que había ocurrido se sentiría a lo largo de las generaciones. Este día será recordado. En nuestra tierra, la historia cambiará gracias a la valentía y al liderazgo de mujeres y hombres que han obedecido el llamado de Dios. En ese instante, el viento trajo consigo un susurro, resonando con la voz de la profecía aún por cumplirse. Había llegado el momento para la promesa de Dios. La conexión de estos eventos parecía entrelazarse con una revelación más profunda, una revelación que resonaría en el tiempo como un eco de la fidelidad divina. ¿Qué más saldría a la luz en este ciclo de liberación? Barak permaneció en silencio unos momentos, asimilando la magnitud de lo que había ocurrido. Sísara, el opresor de Israel, caído en la tienda de Jael, era un hito en la historia de su pueblo. «Dios ha hecho grandes cosas por nosotros», murmuró, sintiendo la gloria del Altísimo envolverlos mientras el amanecer traía consigo nuevas esperanzas. Débora, con un fervor renovado, se acercó a Barak y le dijo: «Hoy el pueblo de Israel ha sido liberado del yugo de sus opresores, pero este es solo el principio. El camino hacia la plena restauración es aún largo. El Señor ha preparado más que solo victorias en el campo de batalla». Sus palabras resonaban con la vibrante certeza de la profecía. Mientras tanto, Jael, al alzar la mirada hacia el horizonte, se sintió invadida por una sensación de soberanía divina. Lo que había hecho había sido un acto de obediencia que marcaría su legado para siempre. «¿Quién soy yo, oh Señor, para ser parte de tu plan?», se preguntaba, sintiendo la trascendencia de su acción. Su corazón palpitaba con un desafío y una esperanza que vibraba en la atmósfera. Barak, mirando a su alrededor, vio que los demás guerreros comenzaban a regresar, llenos de júbilo.
¡Aleluya! El Señor ha librado a su pueblo, gritaban unos a otros, y el eco de su victoria resonó como un canto celestial. Débora, con un fervor renovado, se acercó a Barak y le dijo: Hoy el pueblo de Israel ha sido liberado del yugo de sus opresores, pero este es solo el principio. El camino hacia la plena restauración es aún largo. El Señor ha preparado más que solo victorias en el campo de batalla. Sus palabras resonaban con la vibrante certeza de la profecía. Mientras tanto, Jael, al alzar la mirada hacia el horizonte, se sintió invadida por una sensación de soberanía divina. Lo que había hecho había sido un acto de obediencia que marcaría su legado para siempre. ¿Quién soy yo, oh Señor, para ser parte de tu plan?, se preguntaba, sintiendo la trascendencia de su acción. Su corazón palpitaba con un desafío y una esperanza que vibraba en la atmósfera. Barak, mirando a su alrededor, vio que los demás guerreros comenzaban a regresar, llenos de júbilo. ¡Aleluya! El Señor ha librado a su pueblo, gritaban unos a otros, y el eco de su victoria resonó como un canto celestial. Debemos alabar al Altísimo por su mano poderosa, proclamó Barak. Con Débora a su lado, dirigieron la alabanza, cada nota intensificando la conexión entre cielo y tierra. Sin embargo, en las profundidades del corazón de Débora había un eco persistente, un entendimiento que no podía ignorar. Dios no solo se ha movido hoy, declaró con firmeza, sino que ha comenzado a hacer cosas nuevas. No solo somos liberados de manos de los filisteos, sino que también se revelará el futuro de nuestra nación. En ese momento, la tierra tembló con un nuevo impulso divino. Los guerreros de Israel, alzando sus espadas hacia el cielo, clamaban por una nueva dirección, un nuevo propósito. Debemos prepararnos, pues el enemigo puede asomar de nuevo, y su orgullo será lo que lo lleve a la ruina, advertía Débora. La reunión se tornó en un ferviente clamor, un llamado a la intercesión. Barak, sintiendo que cada alabanza multiplicaba el sagrado pacto con Dios, se unió a las voces. «Oh Señor, haz de nosotros un pueblo lleno de valentía, que este día marque un nuevo amanecer, donde tu gloria sea evidente y tu voluntad se cumpla en nuestras vidas». Mientras el sol se alzaba alto en el cielo, Jael observaba a las multitudes, sintiendo una carga que aún no se había manifestado completamente. En las sombras de su corazón algo era susurrado, una voz más profunda que mugía en una revelación. ¿Qué hay detrás de esta victoria? ¿Qué los guiará hacia el cumplimiento del legado de Dios? Así, ya sea entre celebraciones o susurros, el pueblo de Israel se encontró en un cruce inesperado. La batalla contra Sísara fue solo un escalón en los planes majestáticos de Yahweh. ¿Quién levantará aún su estandarte en tiempos de crisis? En la mente de Débora y sus guerreros podía sentirse el atisbo de un nuevo desafío en el horizonte. Pronto surgirán nuevos heraldos de guerra, presagió Débora, su mirada fija en el horizonte. Dios no solo ha prometido liberación, sino restauración. Esta historia apenas comienza, y el clamor del pueblo solo podrá ser escuchado en el eco de aventuras que aún no se han escrito. Mientras el pueblo se dispersaba, el viento llevó con él un mensaje claro. La victoria es solo el principio. El plan soberano de Dios se manifestará en formas que aún no imaginamos. Cada corazón palpitaba con la anticipación de la revelación que el Señor tenía reservado. ¿Qué nueva batalla librará el pueblo de Dios para cumplir su promesa? ¿Y qué roles jugarían cada una de esas vidas en esta historia divina que apenas comenzaba a desplegarse? El día había comenzado con una promesa de libertad. Sin embargo, aún estaban lejos de encontrar la paz que el corazón de Israel ansiaba. Mientras el pueblo de Dios se disolvía en la escena de celebración, Débora y Barak se retiraron a un lugar apartado, buscando la guía del Señor. «Llámame una vez más a la oración, Barak», instó Débora, su voz un eco de determinación. «Que el Altísimo hable entre nosotros y nos revele su propósito».
Ambos se postraron en la tierra, cada uno cargando las preocupaciones de su gente. Los ecos de los gritos de victoria se desvanecieron lentamente, dejando un profundo silencio que se tornó sagrado. En ese silencio, la voz de Dios resonó en el corazón de Débora, revelando vislumbres de un nuevo líder que surgiría, un guerrero que llevaría el peso de la nación. Sansón, hijo de Manoa, será levantado como juez, escuchó claramente en su espíritu. En él se manifestará mi fortaleza, y a través de su vida se verán mis maravillas. Barak, con la frente arrugada por la preocupación, interrumpió el profundo momento de oración. ¿Qué significa esto, Débora? Nuestro corazón aún sangra por la opresión y las luchas que enfrentamos. ¿Por qué un nuevo líder cuando tenemos tantas batallas por ganar? Porque no solo busca Dios restaurarnos de la opresión, sino que también anhela transformarnos en un pueblo que refleje su gloria. Sansón no solo será un guerrero, sino la representación del vínculo eterno que tenemos con él. En su vida se manifestará la luz que disipará estas sombras que nos rodean. Barak, con la frente arrugada por la preocupación, interrumpió el profundo momento de oración. ¿Qué significa esto, Débora? Nuestro corazón aún sangra por la opresión y las luchas que enfrentamos. ¿Por qué un nuevo líder cuando tenemos tantas batallas por ganar? Porque no solo busca Dios restaurarnos de la opresión, sino que también anhela transformarnos en un pueblo que refleje su gloria. Sansón no solo será un guerrero, sino la representación del vínculo eterno que tenemos con él. En su vida se manifestará la luz que disipará estas sombras que nos rodean. Al levantarse de su oración, un nuevo fuego ardía en sus corazones. Las visiones de lo que tenía reservado el Señor comenzaron a desplegarse en sus mentes. Cada uno de los guerreros que regresaban a sus hogares también sentía el llamado a prepararse, a ser partícipes de lo que Dios iba a hacer a través de Sansón. Mientras tanto, en un lugar remoto, Manoa y su esposa estaban en profunda angustia. «Hemos esperado mucho tiempo por un hijo», murmuró ella, «y la bendición parece lejana». Fue en esa noche de desesperación que el ángel del Señor se manifestó a ellos, trayendo un mensaje de esperanza y renacimiento. «No temáis, pues el tiempo de su llegada está cerca. Su nombre será Sansón, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos», le dijo el ángel. La luz de la gloria de Dios llenó la habitación, dejando a Manoa y su esposa temerosos y asombrados. Mientras, en el hogar de Barak, las palabras se propagaban como un fuego entre los hombres y mujeres de Israel. «Preparémonos», gritaban, «un nuevo guerrero de Dios se alzará». La expectativa se palpaba en el aire, cargada de un fervor sagrado. Cada cara reflejaba la urgencia de la promesa divina, y el fuego de la intercesión se avivaba. «Dios, el Altísimo, está despertándonos», dijo Barak a los guerreros reunidos. «La batalla no ha terminado, sino que se intensificará con la llegada de Sansón. Muchos se levantarán en su nombre, y será a través de su fuerza divina que venceremos». Al concluir las palabras de Barak, un murmullo de fe y resolución se esparció entre los corazones del pueblo. Pero en medio de la celebración, Débora sintió un escalofrío caer sobre ella. «No olvidemos, amigos», advirtió, «que como el Altísimo ha prometido, también se acerca el tiempo de la prueba. La lucha será feroz, y Sanón no solo enfrentará enemigos de carne, sino sombras en su propia alma, creadas por la desobediencia. Tendrá que aprender a ser un juez no solo en los campos de batalla, sino también en su propio corazón». Momentos después surgió un silencio inquietante entre la multitud. La voz de Dios había hablado, pero la pregunta seguía resonando. ¿Podrá Sansón mantenerse fiel al propósito que le ha sido asignado? La firmeza de la fe de Israel temblaba ante el horizonte, pues sabían que la historia no estaba sencillamente por escribirse. Ellos eran parte del designio divino, y la batalla que se aproximaba revelaría el verdadero carácter de cada individuo.
Y así, el eco del avance de Dios se intensificó. La respiración del pueblo se volvió un clamor de adoración y de expectación, con cada latido acercándose al surgimiento de un nuevo capítulo en la narrativa sagrada. ¿Qué nuevas pruebas enfrentaría Sansón? ¿Qué contribución sostenible tendrá en la liberación de Israel? La historia del pueblo de Dios giraba, listas para descubrir más de su espléndido plan, con el misterio divino abriendo caminos que traerían transformación y cumplimiento. En los días que siguieron a la victoria sobre Sísara, el pueblo de Israel celebraba y alababa al Señor. Sin embargo, la inquietud aún calaba hondo en sus corazones. Débora, con el peso de la responsabilidad de la profecía, se hallaba en la búsqueda interminable de la voluntad divina. La victoria es solo el principio. El camino hacia la verdadera restauración aún se avecina, repetía a sus seguidores, reuniendo a hombres y mujeres en una ferviente oración. Mientras tanto, en la casa de Manoa, el eco de la llegada del ángel resonaba con alegría y temor. La declaración divina de que estaban a punto de ser padres llenó sus corazones de esperanza. Con este niño, el Señor ha decidido salvar a Israel de las manos de los filisteos, comentó Manoa a su esposa con la mirada llena de confianza. Debemos prepararnos para guiarlo en su camino, dedicándole a Dios desde su nacimiento. Al tercer día, Manoa había decidido ofrecer una ofrenda al Señor, clamando por la guía para la futura vida de su hijo. En medio del sacrificio, el ángel apareció nuevamente. El niño que llevarás al mundo será nazareo, separado para gran propósito. Te dará fuerzas para enfrentar la oscuridad que asola al pueblo, proclamó el mensajero del cielo. La gloriosa presencia de Dios envolvió la casa, desatando un fervor y un temor reverente. Manoa, ahora consciente de la magnitud de su papel, se comprometió a instruir a su hijo en el camino del Señor. Días después, en medio de la penumbra del día, se escuchó un llanto que rompía el silencio del hogar. El nacimiento de Sansón fue un evento que resonó en el cielo. Su madre lo alzó con reverencia mientras sentía en su corazón la vibrante promesa de su vida. Desde ese momento, el niño fue consagrado. Sus cabellos llevaban la señal del pacto, simbolizando la fortaleza que habría de venir. Los años pasaron rápidamente, y mientras Sansón crecía, la fuerza del santo lo acompañaba a cada paso. Con cada hito de su vida, Dios lo preparaba para el desafío que aguardaba. Sansón se transformaba en un joven fuerte y decidido, tanto por fuera como por dentro, pero también se notaban en él las semillas de su humanidad y los desafíos que enfrentarían su carácter y su fe. Sin embargo, las sombras del orgullo y la tentación comenzaban a asediar su corazón. A pesar de ser un instrumento poderoso en manos de Dios, Sansón anhelaba la aceptación de su pueblo y buscaba validarse a través de sus propias decisiones más que seguir el consejo de aquellos que lo guiaban en el camino del Señor. Un guerrero como yo necesita mujer, pensaba, dejando que su deseo lo llevara a lugares oscuros. Mientras el joven guerrero buscaba prueba de su poder y búsqueda de sentido, Débora, desde su posición, sentía el eco de su lucha. La victoria no radica solo en la fuerza, sino en la disciplina del corazón. Consciente de que Sansón enfrentaría la mayor batalla de su vida, Débora 3 veces se reunió en oración en la cima de la colina, clamando a Dios por protección y dirección para el futuro juez. La madre de Sansón, por su parte, lo guiaba en su hogar, plantando las semillas de la consagración. Un día, mientras Sansón vagaba en la tierra de los filisteos, vio a una joven cuyos encantos lo cautivaron. Olvidando el propósito que siempre había llevado consigo, sus deseos lo arrastraron a una corriente de atracción irracional. Después de contarle a sus padres su deseo, las advertencias cayeron en oídos sordos. «Quiero esa mujer», exigió, desoyendo la voz de la sabiduría y el consejo. El tiempo avanzaba, y mientras se acercaba el matrimonio, las advertencias se intensificaron. Sin embargo, Sansón, consumido por su deseo, ignoró el consejo familiar, buscando validar su fuerza y sus decisiones a través de lo que el mundo le ofrecía.
Fue en esa ceremonia, en el calor de las voces festivas, que el Espíritu del Señor descendió sobre él y le otorgó una fuerza temporal, permitiéndole demostrar poder ante los filisteos. Mas, al hacerlo, cada victoria se convirtió en un paso más hacia el enemigo que jamás imaginó sería su mayor adversario, sus propias decisiones y el desoír la voz de Dios. Mientras todo esto ocurría, el eco de la oración de Débora se alzaba en los cielos. La verdadera fuerza proviene de la entrega total a tu voluntad, Señor. Que Sansón despierte a su propósito antes que el destino lo alcance de manera irreversible. Y en este tiempo de decisiones, el pueblo de Israel enfrentaría el alto costo de la libertad, que a través de Sansón comenzaría a desvelarse, mientras se cocinaba el desafío que guardaba en la sombra. ¿Cómo se manifestaría la gracia de Dios sobre un hombre en busca de su identidad? La historia de Sansón y su lucha interna estaba a punto de revelar el plan soberano de Dios, desafiando tanto la opresión externa como la batalla más dura, aquella que se libraba en el corazón del guerrero. ¿Podrá resistir y volver a la senda de Dios antes de que sea demasiado tarde? La respuesta vibraba en el viento, lista para revelarse en el tiempo divino.